Ok, entonces ya empezando con la parte de los ejercicios, les había mencionado, la unidad pasada se nos menciona que el calor, la calor iba a decir, el calor es una cantidad de energía que lo que me está midiendo es cuánta energía se está transfiriendo debido a un cambio de temperatura, y sabíamos que esta se puede expresar de esta forma. Pero si se fijan, en la unidad pasada no se nos dio eh, ningún ejercicio técnicamente de esto, ¿verdad? Entonces, como este calor es energía, entonces yo sé que este se mide en joules y este que es masa se mide en kilogramos. Esta que es temperatura, pues nosotros la vamos a medir ya sea en Celsius o en Kelvin. Esas son las unidades que vamos a usar. Y este que es el calor específico, entonces para que tenga consistencia, ¿verdad? Tiene que estar en joules sobre kilogramo Celsius o kilogramo Kelvin, ¿verdad? Dependiendo de la tabla del libro técnicamente. Entonces, si este calor específico, ¿verdad?, está en Celsius, nosotros tenemos que usar la temperatura aquí en Celsius para que cancelen las unidades. Y si este calor específico está en Kelvin, ¿verdad? Voy a poner O Kelvin. Si este calor específico está en Kelvin, entonces tenemos que procurar que esta temperatura también esté en Kelvin para que se cancelen las unidades. Y este es el calor dado por un cambio de temperatura, ¿verdad? Y si no me equivoco, en el video, creo que se lo puse ayer, nosotros tenemos otra situación en la cual también tenemos una transferencia o se pierde o gana energía por calor, pero no hay un cambio de temperatura, y estos son cuando sucede un cambio de fase, ¿cierto? Entonces, en cambio de fase es cuando, por ejemplo, vamos a usar el agua como ejemplo, ¿verdad? Tenemos agua y se congela, ¿verdad? Pasa a ser hielo, o tenemos agua y está hirviendo y se evapora, pasa a ser vapor, o vapor pasa a ser agua, o hielo pasa a ser agua, ¿verdad? Esos son los más comunes que tenemos. Entonces, cuando es un cambio de fase, eh, ¿cuándo se congela el agua? El agua, cuando está a 0 grados, pasa a ser hielo a 0 grados y después puede enfriar, ¿verdad? Después puede enfriar un poco más, pero el agua primero tiene que estar a 0 grados. Y cuando al agua, se los mencioné yo creo que así, ¿verdad? Al agua estar de 0 grados y pasar a ser hielo, no hubo un cambio de temperatura, permanece siempre a 0 grados al inicio, cuando se hace el cambio de fase, ¿verdad? Pero alguna forma de energía, o para que exista este cambio de fase, ¿verdad? Para que se compacten más las moléculas se estén más dispersas, que es lo que pasa en los cambios de fase, siempre hay una transferencia de energía, ¿verdad? Y pues nosotros vimos que de forma general, ¿verdad?, en un cambio de fase yo puedo decir que es más o menos va a ser más si estamos ganando energía, va a ser menos si estamos perdiendo energía. La masa por un L, ¿verdad? Y este L va a depender si es de vaporización, si no me equivoco así le decíamos, vaporización, y el otro es de fusión, y eso va a depender de qué estado a qué estado estamos pasando, y los estados son pues sólido, líquido y gas, o vapor en el caso del agua, ¿verdad? Pero gas. Entonces, si nos estamos moviendo en este sentido, o sea, si paso de sólido a líquido o de líquido a gas, tendríamos un calor positivo. Y si estamos en este sentido, o sea, estamos perdiendo temperatura, ¿verdad?, de líquido a sólido, o sea, se está congelando el agua, el calor sería negativo, ¿verdad? Y si estamos en este sentido, usamos LV, y si estamos en este sentido, perdón, es al revés, no, sí es así, usamos LF, ¿verdad?, si no me equivoco. Entonces, técnicamente con estas dos fórmulas vamos a resolver todos los ejercicios pues, del día de hoy. Entonces, vamos a pasar a la parte de ejercicios. Como les repito, estos ejercicios son de los que cuando ustedes entran al campus van a ver que el 21 es una parte de los ejercicios que estamos resolviendo. Entonces,
obviamente los que estamos haciendo ahorita no les voy a pedir que los vuelvan a escribir y que ustedes los pongan en la tarea, ¿verdad? Ustedes solo en su tarea solo van a poner los que no estamos haciendo acá. Entonces fíjense bien, en este ejercicio me dice cuántos kilogramos de aluminio experimentarán el mismo aumento de temperatura que 3 kilogramos de cobre si se les añade la misma cantidad de calor. Entonces vamos a ver qué datos nos dan. Primero, ¿cuántos kilogramos? Cuando me están diciendo kilogramos, yo sé que es masa. ¿De quién? De aluminio. Entonces me están preguntando a mí, ¿cuál es la masa de aluminio? ¿Ok? ¿Cuál es la masa de aluminio? Dice, experimentarán el mismo aumento de temperatura. Entonces, técnicamente, el aumento de temperatura es el delta T, ¿cierto? No me están diciendo cuánto es, pero me están diciendo a mí que el cambio de temperatura que sufre el aluminio va a ser igual al cambio de temperatura que sufre el cobre, ¿cierto? Porque me están diciendo cuántos kilogramos de aluminio experimentarán el mismo aumento de temperatura que 3 kilogramos de cobre. Entonces me están diciendo que tanto el cobre como el aluminio van a experimentar el mismo cambio de temperatura, ¿verdad? Y me dan la masa del cobre. Entonces me dice que el cobre son 3 kilogramos, ¿verdad? Ese es mi otro dato. Dice, si se les añade la misma cantidad de calor. Entonces, ambos están calentando, entonces ambos están ganando energía en forma de calor. Y lo que me están diciendo es que esta cantidad Q del aluminio va a ser igual a Q del cobre, ¿verdad? Me están diciendo si se les añade la misma cantidad de calor. Entonces, estos son los datos que me da este ejercicio y si se fijan, no me los dan todos de forma numérica, sino que unos me los están dando de esta forma. Entonces, lo único que podemos hacer es, bueno, ¿cuánto sería el calor del aluminio? Digo yo. Bueno, el calor del aluminio yo sé que es igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la diferencia de temperatura que va a sufrir el aluminio. ¿Y cuánto es el calor del cobre? Entonces el calor del cobre va a ser la misma expresión, nada más que con los datos del cobre. Masa de cobre por calor específico del cobre por el cambio de temperatura del cobre. Ok, entonces se fijan en todos. Estos dos datos no los tengo, pero yo sé que son iguales. Este dato y este dato no los tengo, pero sé que son iguales. Este no lo tengo, pero es lo que quiero encontrar. Este sí lo tengo. Y estos dos no los tengo directamente, pero el ejercicio ya me dice que un material es aluminio y el otro material es cobre. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir a buscar estos calores específicos a lo que es pues nuestro libro de texto. Entonces aquí tengo el libro de texto yo. Si no me equivoco, como les digo, para nosotros es el capítulo 11, ¿verdad? En el campus posiblemente digan 10 porque ahí tenían la edición anterior, ¿verdad? Pero para nosotros es capítulo 11 y pues simplemente me voy a ir yo a las tablas de calor específico. Entonces aquí me están dando calor específico de diversas sustancias, sólidos y líquidos a 20 grados Celsius, ¿verdad? Entonces esas son las que nosotros vamos a utilizar. Y si se fijan, lo que me dice acá es que aluminio, y yo la voy a usar en joules porque es la unidad estándar, tiene un calor específico de 920. Entonces yo sé que C de aluminio 920, y si nos fijamos en la unidad acá dice joules solo de kilogramo Kelvin, ¿verdad? De Celsius, perdón. Entonces técnicamente no tengo que, bueno, en este caso no me dieron la temperatura, pero si me hubieran dado la temperatura tendría que trabajarla en Celsius porque este dato está en Celsius, ¿verdad? Y el cobre, que es el que está justo abajo, me dice que es 390, ¿verdad? Joule sobre kilogramo Celsius. Entonces esos son los datos que nosotros tenemos. Ahora, quiero ver cómo vuelvo a hacer esto grande. Ok, entonces ya sé que este dato y este dato lo saqué de la tabla,
Pero ahora ustedes se podrían preguntar, ¿y cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, resulta que el ejercicio ya me está diciendo que esta cantidad es igual a esta cantidad, ¿cierto? Entonces, si este es igual a este, significa que, o lo que me están diciendo es que Q, técnicamente lo que tengo acá, ¿verdad? Q al es igual a Q CU. Pero Q al, ¿cuánto es? M de aluminio, C de aluminio, por delta T de aluminio. Y esto es igual a ¿cuánto? A lo de abajo, ¿verdad? Masa de cobre por calor específico de cobre por cambio de temperatura de cobre. Y el ejercicio también me dijo esto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este es otro dato. Entonces yo puedo sustituir ahí, digamos, aquí me dice el cambio de temperatura del aluminio es igual que el del cobre, ¿verdad? Entonces en vez de escribir aquí delta T aluminio, es lo mismo, como es el mismo, yo puedo poner delta T del cobre, ¿cierto? Y ahora radica en un simple despeje. ¿Qué es lo que quiero yo? La masa del aluminio. Entonces voy a despejar para este. Tanto el calor específico del aluminio como esta diferencia de temperatura están multiplicando, entonces pasan al otro lado dividiendo, ¿verdad? Entonces de esta forma yo tengo que la masa del aluminio es igual a ¿qué? A la masa del cobre por calor específico del cobre por el cambio de temperatura del cobre sobre el calor específico del aluminio y el cambio de temperatura del aluminio. Pero yo sé que el cambio de temperatura del aluminio es igual que el del cobre porque el ejercicio me lo dice, ¿cierto? Mismo aumento de temperatura. Entonces aquí tengo delta T del cobre también. Y si se fijan, este está arriba y este está abajo, entonces se eliminan. Y el hecho de por cómo me dieron los datos a mí, no importa que no me hayan dado el dato de cuánto es el cambio de temperatura, porque me están diciendo que es el mismo, entonces al final se pudo cancelar, ¿verdad? Entonces esto queda en resumen como masa de cobre, C de cobre sobre C de aluminio. Y esto ya ustedes saben que se puede hacer en la calculadora, ¿verdad? Entonces la calculadora la tengo por acá. La masa de cobre es de 3 kilogramos. El C del cobre es de 390. Y esto lo divido entre el C del aluminio, que es 920. Y me da 1.27, ¿verdad? Entonces la masa de aluminio sería 1.27 kilogramos. Y esta es la respuesta que tendríamos para este ejercicio. Si se fijan, es similar a uno que hicieron en el campus, nada más que la diferencia es que a mí no me están dando las temperaturas, ¿verdad? Sino que me las están dando de esta forma, ¿verdad? Es una forma ingeniosa o diferente de cómo nos van a dar los datos, ¿verdad? Y si se fijan, siempre termina siendo a que nosotros identifiquemos qué datos tenemos y luego cuál es el que yo quiero y despejar para este, ¿verdad? En el caso del campus se despeja para un calor específico de una taza, si no me equivoco. Bueno, queda menos de un minuto para esta llamada, muchachos. Entonces, no sé si hay preguntas con este ejercicio o si quedó claro. Ingeniero. Sí. Ay, perdón. ¿Cuál ejercicio dijo que era este? Este es el 21. Sí, eso no lo... Al 21. No se mira bien acá, lo voy a copiar ahí arriba. Ok, entonces ahorita se va a acabar la llamada, ¿verdad? Entonces ya lo voy a volver a armar. Este era el ejercicio 21 de la edición 5, que yo les voy a enviar esta edición, ¿verdad? Esta sección de ejercicio. Entonces voy a terminar la llamada ahorita y voy a volver a hacerla, ¿verdad? Habemos 11 participantes en total.
Todavía solo estamos 8 de los 11 que estaban. Voy a esperar un momento más para ver si se reconectan los demás. Bueno, creo que vamos a continuar, ¿verdad? Vemos 9 de los 11 que estábamos, pero para aprovechar el tiempo. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Ahorita deberían de estar viendo de nuevo el ejercicio. Entonces, de nuevo, no sé si hay consultas con este primer ejercicio. En general, este primer ejercicio es simplemente, diría yo, un ejercicio de calor, ¿verdad? Aquí no entra mucho en juego la parte de calorimetría o el método de mezclas, como dice el campus, ¿verdad? Entonces este simplemente nos están diciendo que se va a calentar y no me dicen cómo aluminio y cobre y me dicen, o sea, simplemente ciertos datos que nosotros tenemos que saber interpretar los que son específicamente este y este, ¿verdad? Pero no es ya en lo que, como tal calorimetría o método de mezclas. Método de mezclas, el día de hoy solo vamos a hacer uno, pero en el campus les recuerdo, y bueno, hay ejemplos de método de mezclas y hay incluso videos del método de mezclas, ¿verdad? Entonces, creo que tienen entre esos es suficiente pues para estudiar y siempre si hay una consulta pues no duden en consultarme por Telegram, ¿verdad? Entonces el día de hoy solo vamos a hacer uno, como les repito, creo, de método de mezclas y es el siguiente, ¿verdad? Que es el ejercicio 29. En este caso sí se puede ver el número del ejercicio 29. Dice, un trozo de aluminio de 0.100 kilogramos a 90 grados Celsius se sumerge en 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius. Entonces desde ahí ya estamos viendo que ya no simplemente me están diciendo un trozo de aluminio se calienta, sino que me están diciendo, o un trozo de cobre se calienta, sino que me están diciendo, ok, tenemos un trozo de aluminio a una temperatura y un poco de agua a otra temperatura. ¿Qué pasa si yo los junto? Ahí sí ya estamos hablando del método de mezcla, ¿verdad? Entonces dice, suspendiendo, y esto aunque no lo diga el ejercicio, pues nosotros no vimos ningún método alterno, ¿verdad? Pero dice, suponiendo que no se pierde calor al entorno, eso es bien importante, pero como les digo, nosotros siempre lo vamos a suponer, aunque el ejercicio no lo diga, porque si no, no tenemos forma, en lo que hemos visto en este curso, no tenemos forma de cómo resolverlo, ¿verdad? Pero sí es importante reconocerlo, ¿verdad? Que estamos asumiendo que los sistemas son aislados, que los únicos que están interactuando son el aluminio y el agua, que el aire que está alrededor no está interactuando para disipar el calor. Entonces, suponiendo que no se pierde calor al entorno ni al recipiente, o en este caso no consideramos el recipiente, es un calorímetro como tal, dice qué temperatura tendrán el metal y el agua cuando alcancen el equilibrio. Entonces, fíjense bien, lo que nosotros tenemos sería algo como lo siguiente, ¿verdad? Yo al inicio tengo
tengo lo que es un recipiente, ¿verdad? Este recipiente está lleno de agua. Y esta agua pues tiene una masa de 1 kilogramo y tiene una temperatura inicial de 20 grados Celsius, ¿verdad? Y aparte, yo puedo imaginarme que tengo pues un trozo de cobre, ¿ok? Y este trozo de cobre tiene una masa, voy a diferenciarlo MCU de cobre, ¿verdad? Este debería de ser MH2O o MA de agua. Tiene una masa de 0.100 kilogramos y este inicialmente está muy caliente, ¿verdad? Está a 90 grados Celsius. Entonces a estos también estas temperaturas debería diferenciarlas, ¿verdad? Esta le puedo llamar temperatura inicial del cobre, el sub-0 es de inicial y la CU de cobre, y a la otra le puedo llamar temperatura inicial del agua, ¿verdad? Y este pues le puedo llamar masa del agua también para diferenciarlo. Ese es mi estado inicial. Y luego, ¿qué es lo que me dice el ejercicio a mí? Lo que me dice el ejercicio es, ok, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a unir estos dos, asumiendo de que no se disipa calor con el ambiente y que no se disipa calor con el recipiente, que los únicos que están transfiriendo esa energía son el agua y el cobre. Entonces me dice a mí que yo estoy metiendo en esa agua, estoy metiendo mi trozo de, dije cobre, ¿verdad? Pero es aluminio. Ya voy a cambiar los nombres. Entonces dijimos que este es aluminio, Al de aluminio, Al de aluminio, y para diferenciar el agua le voy a poner H2O de agua, ¿verdad? Este H2O, H2O, cheque, ¿verdad? Entonces introducimos ese trozo caliente de aluminio en el agua, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues el agua estaba a 20 grados Celsius, el aluminio estaba a 90 grados Celsius, entonces eventualmente el aluminio va a empezar a perder energía y esa energía se le va a transferir al agua, ¿verdad? Entonces el aluminio se va a enfriar y el agua se va a calentar. Y la mezcla como tal va a terminar con una temperatura común que le vamos a llamar T o le pueden llamar T sub B de equilibrio, pero al final la mezcla va a tener una temperatura T, ¿cierto? Porque después de cierto tiempo pues el sistema va a llegar a equilibrio térmico, ¿verdad? Entonces ambos cuerpos que están en contacto térmico, que en este caso estamos considerando el agua y el aluminio, van a terminar con la misma temperatura. O sea, eso es la parte de equilibrio térmico, ¿verdad? Y lo que me pregunta el ejercicio es, ¿qué temperatura tendrán el metal y el agua cuando alcancen ese equilibrio térmico? Entonces lo que me está preguntando aquí es, ¿cuánto es esta temperatura final? Entonces, en este caso, no se los puse al inicio como fórmula, pero cuando nosotros tenemos mezclas, lo que tenemos que preguntarnos es, ok, en el ejercicio, en el campo sale como este símbolo, ¿verdad? Suma, esto significa suma de calores ganados es igual a negativo suma de calores perdidos. ¿Por qué me ponen la parte de la suma? Porque en un ejercicio, aquí tenemos una mezcla simple, ¿verdad? Agua y cobre, pero yo podría tener agua, cobre, hielo, agua y aluminio, agua, aluminio, hielo, cobre, podría tener varios objetos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más de solo dos objetos, tendría que considerar cuánto calor se gana por cada uno de los objetos y cuánto calor se pierde en cada uno de los objetos. Para nuestro caso, solo tenemos, por suerte, dos sustancias en nuestra mezcla. Entonces, ¿quién gana calor? ¿El agua o el aluminio? El agua. El agua, ¿verdad? Porque está a una temperatura más baja y esta va a elevar su temperatura. Entonces, el calor ganado es el calor de el agua. Y esto tiene que ser igual a negativo. ¿Quién pierde calor? ¿Quién está transfiriéndole este calor al agua? El aluminio, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser igual a negativo
calor de el aluminio. El calor del agua, ¿cuál es? Es la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura es temperatura final, que va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que va a ser la temperatura inicial del agua. Y esto es igual a negativo. ¿Cuál es el calor del aluminio? La masa del aluminio por calor específico del aluminio por la diferencia de temperatura, que va a ser temperatura final menos la temperatura inicial del aluminio. De nuevo, el ejercicio no me va a decir a mí el calor específico del agua es igual a tanto y el calor específico del aluminio es igual a tanto, sino que desde que me dicen a mi aluminio y que me dicen agua, eso lo tenemos que tomar como dato. Entonces, si nos vamos a las tablas, la del aluminio era 920, ¿verdad? Joules sobre kilogramo Kelvin, de kilogramo Celsius, perdón, siempre digo Kelvin. Eso lo vimos en el ejercicio anterior. Y la del agua, ustedes pueden revisar donde tengo el libro acá. La del agua dice agua 15 grados Celsius, pero no importa, ¿verdad? Usualmente siempre, aunque aquí está 20 grados Celsius, nosotros vamos a tomar este valor de 4186, ¿verdad? 4186 joules sobre kilogramo Celsius. Entonces, si se fijan acá, ¿qué es lo que me piden? Temperatura final. Entonces yo ocupo este, es lo que yo quiero, y yo tengo este, que también es lo que yo quiero, ¿verdad? Ese es el mismo. Y yo tengo como dato, la masa si la tengo, este si lo tengo, este si lo tengo, este si lo tengo, este también y este también. Entonces estamos listos para despejar, porque lo único que yo no tengo en esa ecuación es esa T, y esta T son la misma, ¿verdad? Entonces tal vez en este caso el despeje sea un poco más complicado, ¿verdad? No es tan directo como los anteriores, porque si se fijan está a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues primero vamos a desarrollar esta multiplicación, ¿verdad? Entonces yo aquí tendría MH2O, CH2O. Esto está multiplicando ¿quién? Está multiplicando T menos MH2O, porque esto está multiplicando ambos, ¿verdad? Está multiplicando a este primero y está multiplicando a este segundo. Entonces MH2O, CH2O, temperatura inicial ¿de quién? De H2O. Y lo mismo al otro lado, nada más que con el negativo, ¿verdad? Entonces menos. Todo esto está multiplicando este y está multiplicando este, ¿cierto? Entonces menos masa de aluminio, C del aluminio, multiplicando ¿quién? La T. Y después es menos, por menos me da más, ¿verdad? Más masa del aluminio, C del aluminio, por temperatura inicial del aluminio. Entonces ahí yo ya tengo una expresión un poco más fácil, o ya le puedo despegar. Entonces, no sé si ustedes recuerdan de su primer laboratorio, pero a cada uno creo que lo que le daban a cada uno de estos era, cada uno de estos que está separado por un signo más o menos, ¿verdad? Le llamamos término, ¿verdad? Entonces, para despejar para T, ¿qué es lo que ocupo yo? Primero dejo un lado de la ecuación con todos los términos que tienen T y el otro lado de la ecuación con los términos que no tienen T, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar así. Este lo tengo como MH2O, CH2OT. Entonces ese simplemente lo vamos a copiar al lado izquierdo, ¿verdad? Porque al lado izquierdo voy a dejar lo que tiene T. MH2O, CH2O por T. Ahora, este que está acá, voy a usar otro color para que sea más fácil. Este que está acá contiene T. Entonces yo lo quiero pasar al otro lado. Este está restando, ¿verdad? Entonces al otro lado pasa sumando. Sumando M del aluminio. C del aluminio por T.
Y esto es igual a ¿quién? Esto es igual al otro lado. Yo tengo, voy a copiar el que no tenía T primero, M aluminio, C aluminio, por temperatura inicial del aluminio. Ok, este otro término de acá no tiene T, entonces lo voy a pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces está restando y pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Entonces MH2O, CH2O, TH2O. Entonces aquí, lástima, creo que sí lo puedo trabajar aquí arriba. Que no quiero pasarme a una página nueva porque tendría que volver a copiar todo esto. Voy a continuar aquí arriba, ¿verdad? Yo creo que sí se puede. Fíjense bien. En este punto hay dos formas por decir así, de resolver el ejercicio. Ustedes pueden introducir desde ya sus valores numéricos, si así lo desean, ¿verdad? Y después hacer el despeje. O podemos seguir trabajando de manera simbólica. Y hasta cuando ya despeje para T, sustituyo los valores numéricos. Y bueno, esto ya es de despeje, ¿verdad? Entonces esto ya es parte de matemáticas. Una consulta, ¿esa T va a corresponder a ambos términos de la temperatura, verdad? Para ambos, ¿verdad? Sí, es la misma. Ambos terminan a la misma temperatura. Ah, ok. Porque terminan a una temperatura común, una temperatura de equilibrio. Entonces este y este es la misma. Entonces yo lo voy a resolver de la manera que yo lo resolvería, ¿verdad? De la manera simbólica. Entonces fíjense bien. Estos dos términos, esto lo repito, esto deberían de saberlo de matemática básica, pero en general, solo para recordarlo, estos dos términos tienen como factor común a la T, ¿cierto? Entonces yo puedo sacar la T como factor común y la T está multiplicando ¿quién? Está multiplicando en el primer término MH2O, CH2O. Y en el segundo término, MAL, CAL. ¿Ok? Eso es el término de la izquierda, ¿verdad? Y esto me queda igual a ¿qué a mí? A lo de la derecha, ¿verdad? Que es MAL, CAL, T sub 0 al, más MCU, CCU, T sub 0, CU. ¿Ok? Luego, si yo quiero despejar para T, ¿cierto? A T, esto de acá lo está multiplicando. Entonces, todo esto de acá pasa al otro lado dividiendo, ¿verdad? Y mi respuesta final para T sería entonces todo esto, todo, ¿verdad? Todo el lado derecho, MAL, CAL, T sub 0 al, más MCU, CCU, T sub 0 CU. Todo eso lo está dividiendo todo esto. O sea, entre MH2O, CH2O, más MAL, CAL. Y ahí ya tengo yo cuánto vale T. ¿Qué es lo que queda? Pues trabajo de calculadora. Y esto, siempre se los digo en los videos, ¿verdad? Todo esto yo lo puedo resolver en un solo paso en la calculadora, ¿verdad? Eso es posible completamente. Pero si ustedes no quieren complicarse mucho, entonces lo podemos hacer paso a paso. Entonces yo primero voy a hacer paso a paso, ¿ok? Primero voy a hacer todo esto paso a paso. Voy a anotar el resultado y por último les voy a enseñar cómo sería si lo quiero hacer de un solo en la calculadora, ¿verdad? Entonces, mi temperatura. ¿A qué me refiero yo cuando digo paso a paso? Voy a hacer, si se fijan, aquí hay un término, dos términos, aquí hay otro término y aquí hay otro término. Entonces primero voy a calcular individualmente cada uno de estos. Entonces vamos a sacar la calculadora acá y
Ok, el primero es masa del aluminio, calor específico del aluminio por temperatura inicial del aluminio. Entonces, masa del aluminio dicen que es 0.1 por calor específico que es 920 por temperatura inicial que me dijeron que era 90. Entonces, ese primer término es 8280. Entonces, yo lo pongo acá, ¿verdad? 8280 más. El segundo término es masa, puse cobre, ¿verdad? Pero he estado aquí pensando en el ejercicio anterior que era cobre. Todos estos no son cobre, ¿verdad? Esto es agua. Agua. Y esto de acá, agua. Ahí, ¿verdad? Entonces, es del agua, ¿verdad? Agua, inicial del agua. Agua y agua. Porque es agua y aluminio, ¿verdad? Ok, entonces ese segundo término es masa del agua, que es 1 kilogramo, por calor específico del agua, que es 4186, por temperatura inicial, que es 20, ¿verdad? Entonces ese segundo término me da 83.720. Y abajo tengo masa por calor específico, entonces es 4186 por calor específico, que es, perdón, lo hice al revés, ¿verdad? Por masa, que es 1, ¿verdad? 4186 el primer término. Y el segundo término, masa de aluminio por calor específico de aluminio. La masa de aluminio es 0.1 por el calor específico, que es de 920. 92. Ok. Luego, ¿qué le recomendaría yo a usted? Siempre trabajarlo paso a paso, ¿verdad? Entonces, primero hago la suma arriba, 8280 más 83.000, perdón, 720. Eso me da 92.000. Dividido entre ¿qué? La suma de abajo, ¿verdad? 4.186 más 92, que me da 4.278. Y por último, hago esa última división, ¿verdad? 92.000 entre 4.278. Y me da como respuesta final 21.5. Interesante, la verdad. 21.5 grados Celsius. Y esta sería pues mi respuesta final. Y si se fijan, hice los cálculos paso a paso. Pero, como les repito, todo esto se puede hacer todo de un solo. ¿Cómo? Yo abro paréntesis y hago la multiplicación de arriba, que sería masa del aluminio, que es 0.1 por 920 por 90. Esto más los datos del agua, que es 1 por 4186 por temperatura inicial, que es 20. Esto dividido todo entre la parte de abajo, entonces abro paréntesis y es masa del agua, que es 1 por 4186 más masa del aluminio, que es 0.1 por 920. Cierro paréntesis y esto me da 21.551, si quieren dejarlo ustedes ahí. Exactamente lo mismo que hice con el proceso anterior. Entonces, si se fijan, todo va a depender de qué tan ágiles sientan ustedes que son con la calculadora, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, yo siempre les digo, utilicen esos paréntesis para indicarle a la calculadora quién está arriba y quién está abajo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, yo puse en paréntesis todo lo de arriba y luego dividido entre, cierro el paréntesis cuando termino todo lo de arriba, entre, vuelvo a abrir paréntesis para decirle todo lo que está abajo, ¿verdad? Y me dio el mismo resultado, 21.5. ¿Tiene sentido la respuesta? Pues sí tiene sentido, ¿verdad? Porque si se fijan, la temperatura final me quedó entre 90 y 20, ¿verdad? O sea, es interesante el ejercicio porque solo se calentó
O sea, el agua solo subió 1 grado, 1.5 grados, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Pues al final se da técnicamente por los materiales que estamos trabajando, o sea, por los calores específicos y porque si se fijan, hay mucha más agua, hay 1 kilogramo de agua, pero solo hay 0.1 kilogramos de aluminio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. La parte física como tal, o sea, la parte del planteamiento físico, que es es sencilla. Ahora, la parte difícil, si podríamos decirlo así, o sea, no es en realidad difícil, pero a donde se complica el problema es ya cuando nosotros tenemos esto y queremos llegar a esta expresión, ¿verdad? Que es el despeje. La dificultad en este ejercicio está en el despeje. ¿Hay alguna consulta? O digo, para Andrés, no estás comiendo. Creo que no, ingeniero. Ok, si no hay También creo consultas. que lo que yo me enredaría sería en despejar. Sí, ahí pues ni modo, ¿verdad? Toca sentarse y hacer el despeje. Si quieren, esto ustedes lo pueden volver a hacer. O sea, yo les voy a pasar tanto el documento como el video, ¿verdad? Pero ustedes pueden pues volver a agarrar esto y hacer el despeje por ustedes mismos si quieren. Hay gente, como les digo, que le gusta sustituir los valores numéricos desde antes y lo pueden hacer. O sea, es completamente por gusto, ¿verdad? Lo que a mí me gusta más es trabajar primero todo en variables y cuando llegue una expresión para t, ahí sustituir en la calculadora. Pero cada quien tiene gusto. Y si se fijan, este ejercicio, más que todo debido a este despeje, tiene tres cuadritos aquí, ¿verdad? Entonces este ejercicio en realidad, en cuanto al nivel de libro, es de los más complicados, se supone, ¿verdad? Entonces, y todo es por este despeje de nuevo. Entonces pasemos al siguiente ejercicio si no hay ninguna consulta. Entonces fíjense, este ejercicio 42, creo que el 41 y el 42 están en la tarea. Son el mismo en teoría. Lo único que cambia es esta temperatura. Entonces decidí hacer el 42 porque el 42 es entre comillas la versión difícil de 41. Entonces fíjense bien, lo que me dicen es cuánto calor se requiere. Entonces desde el inicio ya sé, me están pidiendo calor. Ok, me están pidiendo cuánto es el calor. ¿Cuánto calor se requiere para evaporar? Ok, entonces vamos a tener cambio de fase. 0.5 gramos de agua, kilogramos de agua que inicialmente están. Entonces yo sé que la masa del agua es de 0.5 kilogramos y que inicialmente la temperatura inicial de esta agua es 50 grados Celsius. ¿Y en qué difiere esto al ejercicio anterior? Que en el ejercicio que les va a tocar a ustedes de tarea, en el ejercicio de tarea el agua ya está a 100 grados Celsius. Entonces fíjense bien, vamos de nuevo a hacer un esquema más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo inicialmente? Bueno, en ambos casos. Inicialmente tengo agua, ¿verdad? Esta agua inicialmente está a 50 grados Celsius, ¿sí? Y lo que queremos es evaporar esa agua, ¿verdad? Pero para evaporar esa agua, faltan 10 minutos para la llamada, me dice. Para evaporar esa agua, ¿qué tengo que hacer primero yo? Ok, para evaporar el agua primero, tengo que calentarla, ¿verdad? O sea, el agua a 50 grados nunca se va a evaporar. Entonces lo primero que tengo que hacer es calentar el agua a 100 grados, ¿verdad? Entonces eso es un proceso, ¿cierto? Eso es un proceso en el cual el agua va a ganar calor, ¿ok? Y va a ganar calor igual a ¿qué? A la masa por el calor específico por ese cambio de temperatura. Lo primero que tengo que hacer es calentarla. Ok, y una vez que el agua ya está hirviendo, ocupa evaporarse, ¿cierto? Entonces, como ocupa evaporarse, en este caso hay otro proceso. Después de calentar, ocupa evaporar. Y simplemente para evaporarla, yo puedo considerar que solo para evaporarla, el agua siempre va a estar a 100 grados Celsius, pero se evaporó, tuvo un cambio de fase. Entonces, el calor aquí es igual a la masa por
el L de vaporización, ¿verdad? Y si se fijan, lo pongo positivo, ¿por qué? Porque estamos yendo de, si se acuerdan, era sólido, líquido, gas. Entonces en esta dirección consideramos que el calor es ganado, ¿verdad? Porque es calentar. Y en esta dirección es negativo el calor, ¿verdad? Y estamos pasando nosotros de líquido a gas, entonces es positivo. ¿Se entendió qué es lo que se está haciendo en el ejercicio? O el esquema del ejercicio. Me dicen, el agua al inicio está en 50 grados y tengo que evaporarla. Entonces para evaporarla tengo primero que calentarla y después evaporarla. Y en la temperatura final del agua evaporada la vamos a dejar en 100 porque no me están diciendo que después de que la evapore tengo que calentar mucho más el vapor. Entonces simplemente es evaporarla. Entonces una vez que la evaporo queda el gas a 100 grados Celsius. ¿Quedó claro? Entonces, si fijan, el calor total de todo este proceso es el calor que ocupo yo para calentarla más el calor que ocupo para evaporarla. ¿Ok? Entonces a este le puedo llamar Q1 y a este le puedo llamar Q2, por ejemplo. Y el calor total va a ser igual a Q1, que es calentarla, más Q2, que es evaporarla. ¿Ok? Y ahora simplemente es un ejercicio de sustituir, ¿verdad? Entonces este Q1 es ¿qué? Es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. Más la masa del agua por L de vaporización del agua. Ahora, este me lo da el ejercicio, este me lo da el ejercicio, este no me lo da directamente el ejercicio, ¿verdad? Pero yo sé que el agua, la temperatura inicial es de 50 y que para evaporar el agua tiene que llegar, o su temperatura final tiene que ser igual a 100, ¿verdad? Este es un dato que no me lo dan directamente, pero uno tiene que saber, el agua se va después de que hierve a 100 grados y después de hervirse es que puede evaporarse, ¿verdad? Entonces de ahí, técnicamente lo tengo de ese diagrama. CA y LB no los tengo, ¿verdad? Entonces recordemos que el material o el líquido, en el caso con el que estamos trabajando, es agua. Entonces simplemente nos vamos a las tablas y yo sé que el calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramos Celsius y L de vaporización tengo que buscarlo siempre en las tablas. Entonces nos vamos al libro. Debe haber aquí una sección de cambios de fase. Busco las tablas. Y aquí tenemos nosotros temperatura de cambio de fase y calores latentes para diversas sustancias, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos trabajando con agua y si se fijan me dice punto de fusión cuando se va a congelar en 0 grados y su calor latente es de 3.33 por 10 a la 5. Pero este es de fusión y nosotros no estamos congelando, estamos calentando. Entonces usamos este punto de ebullición. Como vemos acá, el punto de ebullición es 100 grados Celsius y el calor latente o de vaporización, calor de vaporización es 22.6 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Entonces retornando a lo que es acá, para el agua esto era 22.5, ¿verdad? 6 por 10 a la 5. 22.6 por 10 a la 5. Y es joule sobre kilogramo, ¿verdad? Entonces ya tengo yo todos los datos y esto es un problema ya solo de calculadora, ¿verdad? Entonces tengo 0.5 multiplicado por 4186 multiplicado por cambio de temperatura, es temperatura final que va a ser 100 menos temperatura inicial que es 50 más 0.5 por calor latente que es 22.6 por 10
a la 5. Directamente yo sé que 100 menos 50 es 50, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso directamente ya en la calculadora. Y lo que yo tengo acá es, ustedes lo pueden hacer por partes si quieren, ¿verdad? Esta es un poco más sencilla. Entonces 0.5 por 4186 por 50 más 0.5 por 22.6 por 10 elevado a la 5. Y es un montón, la verdad. Dice 123.4650. Joules. Esta es la cantidad de calor o la cantidad de energía necesaria para calentar y evaporar esa cantidad de agua. Entonces, como les dije, esto técnicamente es el mismo, es la versión más larga del ejercicio que les va a tocar a ustedes. ¿Por qué? El ejercicio que les toca a ustedes, el agua ya está a 100 grados Celsius. Entonces, técnicamente a ustedes les toca esto de acá. Que técnicamente es solo esto de acá, ¿verdad? El único calor involucrado es el calor de vaporización. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio? Sí, una consulta, Lick, porque en el caso del Q2 cambia la fórmula. En el caso de Q1, cuando yo les comenté qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Voy a poner aquí 1, 2, 3, ¿verdad? Ok. Entonces, en el caso 1 es el estado inicial. Para pasar, les comenté que nosotros, para evaporar esta agua, que está a 50 grados Celsius, primero la tengo que calentar. Y luego, una vez que ya la caliento y llega a 100 grados, la tengo que evaporar. Entonces, de pasar de 1 a 2, primero calentarla, el calor se da por un cambio de temperatura, ¿ok? Que es esta fórmula de acá. Pero de 2 a 3 no hay cambio de temperatura, o sea, es agua a 100 grados y luego el vapor a 100 grados, porque a mí no me dicen que el vapor lo voy a calentar más, entonces simplemente es vapor a 100 grados. Y la única pérdida de calor aquí está por el cambio de fase. Cambio de fase. Entonces, el calor en un cambio de fase es igual a M por el calor latente. Esa es la fórmula en ese caso. Y positivo porque estamos pasando de líquido a gas. Esa es la explicación. En la primera parte sí es por cambio de temperatura que hay calor, pero en la segunda parte del proceso ya es el cambio de fase. Y para el cambio de fase nosotros utilizamos esta de acá. ¿Quedó claro o hay más consultas? Sí, Lick. Ok, entonces de nuevo, ¿verdad? Ya se va a acabar la llamada y la voy a volver a armar y se meten con el mismo link.
Solo se han conectado 7. Creo que habíamos como 10 o 11, ¿verdad? Habíamos 11 incluyéndolo. Sí, ahorita solo tenemos 7. Voy a esperar unos minutos más a ver si se vuelven a conectar los demás entonces. Bueno, perdimos a uno más bien, ¿verdad? Ahora solo miro 6. Entonces vamos a continuar. Igual esto queda grabado. Y el siguiente ejercicio es lo mismo. Sinceramente es lo mismo. Tal vez ustedes piensen que no o que es más difícil porque sí lo es. Perdimos a otro también. No sé. Se escucha ahorita. Sí se escucha. Ah, ok. Bueno. Pero es exactamente el mismo ejercicio, solo que más largo. O sea, por eso, por ende, es más difícil, ¿verdad? Pero si entendieron este anterior, van a entender este nuevo, ¿verdad? Entonces le voy a dar compartir de nuevo a toda la pantalla y estábamos acá. Entonces pasando al siguiente ejercicio. Dice, es el 91. Dice, ¿cuánto calor se libera? Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? Calor. ¿Cuánto calor se libera cuando se forma hielo a menos 10 grados Celsius a partir de 0.75 kilogramos de vapor de agua a 120 grados Celsius? Entonces,
no voy a anotar los datos así como en otros ejercicios, sino que voy a volver a hacer un esquema de qué es lo que va a suceder, o de no qué es lo que va a suceder, sino qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces imaginemos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos 6 ocupos. Entonces, fíjense bien. Inicialmente, en este sistema, me dicen que voy a formar hielo a partir de vapor de agua. Entonces, el punto inicial es vapor de agua, ¿verdad? A partir de vapor de agua me quiere decir a mí que estoy empezando del vapor de agua. Entonces, inicialmente en un recipiente yo tengo, digamos, o en un lugar, tengo vapor de agua, ¿verdad? Que lo voy a representar por estas líneas. ¿Y cuánto vapor de agua es? 0.75 kilogramos. Y ese vapor de agua está a 120 grados Celsius. ¿Okay? Y yo quiero que todo ese vapor de agua, por cierto, eso creo que sí, que siento que si ustedes revisaron o han revisado el campus, el video que explica el profesor Manuel Rodríguez, ese video es mucho más complicado, creo yo, que lo que nosotros miramos en clase. Porque ahí solo se derrite, por ejemplo, tienen hielo y solo se derrite una porción del hielo, no se derrite todo el hielo. Entonces, si quieren indagar ahí a ver cómo es eso, ahí está el video, ¿verdad? Y ese ejercicio, de nuevo, yo voy a ver si encuentro ejercicios de nivel de examen para que ustedes se sientan más seguros, ¿verdad? De que, ok, puede venir de este tipo o de este tipo de ejercicio no va a venir, pero siempre sería bueno que revisen ese, ¿verdad? Pero en este caso nosotros queremos formar hielo y que todo este vapor de agua se haga hielo. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer? Fíjense bien. Primero, para que el vapor se haga agua, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que estar a 100 grados, ¿verdad? Para que se condense. Tiene que ebullir primero. Sí, tiene que estar en el punto de ebullición que es 100. Entonces, primero yo voy a pasar a un estado en el cual siempre voy a tener yo vapor, solo que estos 0.75 kilogramos ya no van a estar a 120, sino que van a estar a 100 grados Celsius. Entonces lo primero que tengo, bueno, esto de estar cambiando colores es medio, pero primero tengo que, por decir así, enfriar. ¿Cierto? Primero tengo que enfriar, este vapor está a 120 y para que se condense tiene que llegar al punto de ebullición que es 100. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enfriarlo de 120 a 100. Y cuando ya está en 100, aquí hay un cambio de fase, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos de el gas a líquido, decimos que se condensa. Entonces aquí hay cambio, aquí hay un cambio de fase. Entonces aquí ya vamos a considerar que todo este vapor de agua que había se convirtió en agua líquida, pero esa agua líquida siempre está a 100 grados Celsius a un inicio. Primero solo convertimos el vapor a líquido, pero ahí no termina el ejercicio me dice que yo quiero hielo, ¿cierto? Entonces, como yo quiero hielo a partir de ese vapor de gas y esta agua está hirviendo, ¿verdad? Está en el punto de ebullición. Yo no, para que hacer el hielo no ocupo el agua a 100 grados Celsius, ¿verdad? Sino que tengo que volver a enfriar esta agua. Y esa agua la voy a enfriar ¿hasta cuánto? Esa agua yo la voy a enfriar hasta el punto de fusión, que es 0 grados Celsius. Pero todavía es agua, ¿cierto? Todavía es agua. Entonces, ocupa tener, para pasar de agua a hielo, otro cambio de fase. Y no me acuerdo cómo se llama, solidificación creo que le llaman, pero solo voy a poner cambio de fase de nuevo.
Y entonces en este caso, ¿cómo puedo representar el hielo? Lo voy a representar con otro color. Lo voy a representar así. Ok. Ahí ya se congeló el agua, pero sigue estando a 0 grados Celsius. Y el ejercicio me dice que ese hielo lo quieren a menos 10 grados Celsius. Entonces, después de que yo congelo el agua y tiene un cambio de fase a ser hielo, ahora este hielo lo ocupó enfriar aún más. Entonces, se vuelve a enfriar. Y es el mismo hielo, la misma cantidad. Si se fijan, la misma cantidad porque estamos transformando todo lo que es el vapor de gas que teníamos inicialmente, ¿verdad? Y simplemente lo enfrío hasta que llegue a menos 10 grados Celsius. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y este? Bueno, una de las diferencias es que en este caso estoy pasando de agua a vapor. Pero la otra diferencia es que el otro tiene más fase, ¿verdad? Porque estoy pasando, voy en dirección contraria. Número 1, voy en dirección contraria. Número 2, es desde vapor hasta hielo, ¿verdad? Entonces hay mucho. Pero en esencia, si uno identifica cada uno de los pasos o de los estados en los que tiene que pasar esta agua, pues al final es lo mismo, ¿verdad? Y en medio de cada uno de los pasos se pierde energía. ¿Por qué digo que se pierde energía? Porque estamos perdiendo temperatura, ¿verdad? Y estamos pasando de vapor a hielo, entonces hay pérdida de energía, ¿verdad? Entonces se pierde energía en cada uno de estos, ¿verdad? Y tenemos que identificar cómo se está perdiendo la energía. Entonces, en el primer paso es un cambio de temperatura únicamente. Entonces, mi Q1 simplemente es la masa por C por el delta T, ¿ok? Luego, en el siguiente paso, se condensa. Ok, entonces mi Q2 va a ser igual a ¿cuánto? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque estamos pasando de gas a agua, ¿verdad? De gas a agua. Entonces estamos perdiendo energía, ¿verdad? Recordemos siempre ese medio como diagrama que les dije, ¿verdad? Sólido, líquido, gas. Entonces en esta dirección es más ml y en esta dirección es menos ml. Entonces estamos pasando de gas, vapor, ¿verdad? A líquido. Entonces es menos. Y es menos que EM por LQ. Como estamos pasando entre líquido y gas, ok, entonces es LV. LV vaporización se le suele decir, ¿verdad? Calor latente de vaporización. Okay, una vez que ya tengo yo el agua, entonces el agua la tengo que volver a enfriar. Entonces de nuevo, la pérdida de calor acá se da por un cambio de temperatura, MC delta T. Si queremos diferenciar, puedo poner aquí delta T1 y aquí delta T3, ¿verdad? Solo para diferenciar que este cambio de temperatura y este cambio de temperatura no son el mismo, ¿verdad? Ok, entonces enfriamos el agua de nuevo, está a 0 grados, pero yo quiero hielo, entonces, ok, Q4 es de nuevo negativo. ¿Por qué? Porque pasamos de líquido a sólido. Negativo masa por L, pero en este caso es LF. LF porque ese es el que se usa cuando pasamos entre sólido y líquido o líquido y sólido, ¿verdad? Ok. Y por último, cuando ya tengo yo mi hielo, lo quiero enfriar aún más. Entonces, de nuevo, hay un cambio de temperatura, hay un Q5, que es MC delta T. Le voy a poner delta T5 porque miremos que este y este son cambios de temperatura distintos, ¿verdad? Y en general, todo el calor que se pierde es igual a la suma de cada uno de estos procesos. ¿Hay alguna pregunta ahorita con esto que se mencionó? Si se fijan, lo diferente o lo difícil está en identificar esto. Mientras ¿sí? Cambiemos la fase de Q1 a T5 o Q5, entonces sería negativo al total del ejercicio, o no entendí bien eso. Me está diciendo que todo esto sí me va a dar negativo.
Ujú. Sí, tiene que dar negativo. Y ustedes se pueden preguntar, pero estas cantidades de acá no les pusimos negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Sí, es lo que me estaba preguntando de cómo Pero- y entonces. Pero es porque el negativo, en este caso, está implícito en el delta T. Ya lo vamos a ver. Porque como es temperatura final, siempre delta T es temperatura final menos temperatura inicial, este inicia a 120 y termina a 100. 100 menos 120 me da negativo 20, ¿verdad? Entonces negativo 20 por esto que es positivo, este me queda negativo. Se nota. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Aquí paso yo de 100 a 0. ¿Cuál es la final? Esta. ¿Cuál es la inicial? Esta. Entonces, temperatura final menos temperatura inicial me da un número negativo. Entonces, al final este calor me queda negativo. Y lo mismo acá. Ok. Eso ya lo vamos a ver cuando ya planteemos cada uno de estos calores, o sea, cada una de estas cosas acá. Entonces, en efecto, como estamos perdiendo en cada paso energía, el Q total tiene que darme negativo, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a ver que en efecto nos va a quedar negativo. Entonces, Q1. Q1 es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por delta T. Y delta T dijimos que es, no voy a poner, bueno, sí, voy a poner T final. Es que decir final y decir inicial en este caso tal vez sea algo confuso, ¿verdad? Pero recordemos que estoy hablando, en este caso cuando hablo de Q1, estoy hablando solamente de este proceso de acá, ¿verdad? Entonces T final 1 le voy a poner menos T inicial 1. O si les confunde el hecho de que diga T inicial, T final, puedo simplemente colocarlo de un solo, ¿verdad? Para no, igual así gastamos menos espacio. Entonces, delta T es temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? Entonces, al pasar de aquí a acá, ¿cuál es mi temperatura final? 100 grados Celsius, ¿verdad? ¿Cierto? Paso de 120 a 100 grados Celsius. ¿Y cuál es mi temperatura inicial? 120 grados Celsius. Más masa del agua por, perdón, ese no va más, ese va menos, ¿verdad? Porque tiene este signo menos, perdón, tiene este signo menos de acá, ¿verdad? Entonces, menos masa del agua por calor latente de vaporización, más masa del agua por calor específico del agua por cambio de temperatura. Cuando yo paso de 100 grados a 0 grados, ¿cuál es mi temperatura final? 0 grados Celsius. ¿Cuál es mi temperatura inicial en este proceso? 100 grados Celsius. Menos la masa del agua por el calor latente de fusión. Más la masa del agua, calor específico del agua por delta T. Delta T5 es temperatura final en este estado menos temperatura inicial. La temperatura final es menos 10. Menos temperatura inicial que es 0. Y ahí tengo yo toda mi expresión. Entonces, si se fijan, 100 menos 120 me da ¿cuánto? Me da menos 20, ¿verdad? Grados Celsius. 0 menos 100 me da menos 100 grados Celsius. Menos 10 menos 0 me da menos 10 grados Celsius. La masa y el calor específico son números positivos, ¿verdad? Entonces, positivo por negativo, todo esto me da negativo. Esto es positivo y positivo, pero tiene este menos, ¿verdad? Este es positivo, positivo y negativo, todo esto me da negativo. Este es positivo y positivo, pero tiene este menos. Y este es positivo, positivo y negativo, entonces todo esto me da negativo. Entonces se fijan cómo cada uno de estos en realidad es menos, este es menos, este es menos, este es menos y este es menos. Entonces la cantidad final me va a quedar siempre negativa, ¿verdad? Y ya lo que queda simplemente de nuevo es un problema de sustitución. Sabiendo nosotros que el calor específico del agua es 4186, que el
calor latente de vaporización es de 22.6 por 10 a la 5 y que el calor latente de fusión es 3.33 creo por 10 a la 5. Ya voy a verificar en la tabla. No tengo el libro acá. Agua 0, 3.33 por 10 a la 5, ¿verdad? Sabiendo estas tres cosas, lo único que me falta es pues usar la calculadora y calcular cuánto sería esa Q total. Entonces tengo yo masa del agua por calor específico del agua. La masa es siempre 0.75, ¿verdad? Por calor específico, que es 4186, por el cambio de temperatura, que es menos 20, menos masa del agua, que es 0.75, por calor latente de vaporización, que es 22.6 por 10 a la 5. Entonces 22.6 por 10 a la 5. Ese es este de acá, ¿verdad? Esto más 0.75, que es la masa del agua, por 4186, que es el calor específico del agua, por menos 100, que es el cambio de temperatura, ¿verdad? Esto menos la masa del agua, que es 0.75, por el calor de fusión, calor latente de fusión, que es 3.33 por 10 a la 5, más la masa del agua, de nuevo 0.75, este es el último término, ¿verdad? Por el calor específico del agua, que es 4186, por el cambio de temperatura, que nos dio menos 10, ¿verdad? Y esto me da un número negativo, ¿verdad? Y muy grande o muy pequeño, como lo quieran pensar, ¿verdad? Un número muy grande. Negativo 235, 2885. Negativo 235, 2885 joules. Y este sería todo el calor que se perdió. Todo el calor que se perdió en este proceso, que si se fijan, vimos técnicamente de todo, ¿verdad? Enfriar, condensar, enfriar, solidificar y enfriar. Y pues ejercicios más complicados que este, como les digo, no siento yo que sea tan complicado, sino que es largo, ¿verdad? Y es lo complicado tal vez identificar cada una de las fases que tienen que suceder. Pues más complicado que este, pues yo pienso que tal vez el que resuelve el profesor Manuel Rodríguez, ¿verdad? Porque ese es diferente, ¿verdad? Pero sí siento, desde mi punto de vista, yo creo que ese ejercicio es un poco más avanzado de lo que se evalúa en la clase. Porque si se fijan en el texto del campus, cuando nos hablaron de un té y un hielo, consideramos que todo el hielo se derrite, ¿verdad? Pero en el caso del ejercicio que está en video en el campus, solo se considera que una parte del hielo se derrite. Entonces ahí es diferente y habría tendrían que ver el video, ¿verdad? Para ver qué es lo que sucede ahí. Sin embargo, pues yo creería, ¿verdad? Voy a buscar este fin de semana si les encuentro para darles otra guía, ¿verdad? Yo creería que no van a ser de ese nivel los ejercicios. Entonces no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. Como vieron, siempre sí parecía, porque estos no tienen un signo negativo, parecía que no van a quedar negativos, pero individualmente cada uno de esos queda negativo porque la masa, que es positiva por el calor específico, que es positivo por el delta T, que es final menos inicial, pero el delta T es el que termina siendo negativo. ¿Por qué termina siendo negativo? Porque estamos enfriando. Entonces la temperatura final menos la inicial me va a dar un número negativo, ¿verdad? ¿Ok? Porque la temperatura, como estamos enfriando, la temperatura final va a ser menor que la inicial. ¿Ok? ¿Alguna consulta con este ejercicio? Creo que no. Ok, si no hay consultas, entonces voy a terminar el video acá.